Voy a utilizar una presentación que llevé a este congreso que se llama Conesul, ¿vale? Y donde yo básicamente planteaba lo que ha dicho Mara. Lo que vais a ver es una cosa muy sencilla. Es tan sencilla que es del semestre pasado, hasta donde se me alcanza. Vamos a hacer... No, déjame que lo tenga así, de momento. Eso es aposta. Entonces, veréis, aquí Alfredo antes os estaba hablando de una serie de axiomas, si os acordáis, ¿vale? Y luego decía, bueno, y luego todo esto genera una serie de consecuencias. Y yo antes os estoy hablando de la noción de teoría. Entonces vamos simplemente a coger un caso muy básico de teoría en lógica proposición. Vamos a construir teorías en lógica proposicional, que bueno, son simplemente un esquema muy general. ¿Os acordáis que antes os preguntaba, bueno, ¿qué es una teoría? Me imagino que ya os sonará lo siguiente. Una teoría es un conjunto de fórmulas cerrado bajo consecuencia lógica, pero eso no lo entendéis porque eso no hay quien lo entienda. Entonces, esto que os voy a contar ahora, básicamente tiene que ver con una pregunta que nos hacíamos Mara y yo, de, bueno, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicaríamos realmente esto? Y ¿por qué en ocasiones decimos que la lógica también es una teoría? ¿Bien? Bueno, imaginad que yo tengo un axioma. Bueno, lo pinto, ¿vale? Para que veáis que... Imaginad que tenemos dos fórmulas, ¿vale? Da igual que sean PQ. De momento las vamos a denominar PQ y voy a hacer una construcción que creo que todos reconocéis. Creo que probablemente lo único que no reconozcáis es que yo no utilizo verdadero y falso, sino utilizo unos y ceros. ¿Os importa mucho si utilizo unos y ceros? Que voy más rápido. Básicamente es por eso. Bien, y ahora voy a representar aquí todas las fórmulas que se pueden representar, fijaros, con estas dos proposiciones elementales. Hasta aquí la cosa no puede ser más sencilla. ¿Cuántas hay, por cierto? ¿Eso os acordáis? Bueno, no os hago el examen ahora. Muy bien. Ahora os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Tenéis que estar preparados. ¿Hay rotuladores por ahí? Porque este no está muy vivo. No, esa no es la pregunta, eso es socorro. Se me acaba... Vale, voy a ver. Y ahora, para hacerlo más rápido, vamos a ponerle numeritos a estas fórmulas, ¿vale? Y 16, como era de esperar, ¿vale? Y ahora imaginad que yo tengo un axioma, ¿vale? El axioma es P. Tengo P como axioma, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la teoría que se obtiene cuando uno tiene como axioma P? Es una pregunta muy sencilla, es decir, ¿cuál es la teoría de P? Si decís, bueno, pues son todas las cosas que se siguen de P, ¿vale? Venga, entonces vamos a representarlo muy básicamente. La teoría de P será igual a... Decidme los numeritos de las fórmulas. P misma, ¿no? P la primera, que está aquí, es 4. Y ahora, fijaros, es muy sencillo. Si esto es verdadero, ¿vale? Y tiene que ser consecuencia de, tendréis que localizar todas aquellas que tengan aquí verdadero. En el momento en el que aparezca un 0 en alguna de las posiciones, ya no, por tanto son estas de aquí. 4, 1, 2, 3. ¿Sí o no? ¿Lo pilláis? Esas son todas las consecuencias de P. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a considerar una teoría un poquito más elaborada, en la que no tengo un axioma, tengo dos, ¿vale? Es la teoría que se forma con P y con Q, ¿vale? Podemos representarlo así. Ahora, ¿sois capaces de hacerlo? P y Q simplemente es, miradlo, es esta fórmula de aquí, es 8, ¿vale? Y serán todas aquellas
¿vale? En las que haya un 1 en esa posición, por tanto, de aquí para allá. ¿Bien? ¿Entendéis? Es decir, 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Bueno, hay alguna... Bueno, hay varias fórmulas que están en ambas, pero vamos a ver, ¿qué diferencia fundamental hay entre estas dos teorías? Bueno, una es más grande que la otra, pero de hecho hay una diferencia muy importante entre ambas teorías. Si yo os digo, bueno, esta fórmula en cuestión, cualquiera que esté por aquí, ¿forma parte de esta teoría o es su negación la que está? ¿Entendéis la pregunta? Tomáis una fórmula, ¿vale? Y le preguntáis a la teoría, ¿bien está esta o bien está su negación? Esa teoría, si os dais cuenta, cuando es capaz de responder a esa pregunta con, bien, está esta fórmula, no está, pero está su negación, es una teoría que parte en dos todas las posibilidades, es una teoría que se decide con respecto a todas las fórmulas relevantes. Esta teoría tiene esa propiedad y, por tanto, podemos decir que es una teoría completa. En realidad le llamamos de otra manera, pero para los efectos que estamos trabajando basta, ¿vale? Esta es una teoría completa y esta no es. Y ahora la cuestión es cómo podríamos nosotros representar gráficamente esa idea de una teoría. ¿Por qué nos interesa la representación gráfica de estos objetos de razón, de estas cosas lógicas que ya están aquí representadas de alguna manera? No lo sé. Es una obsesión. En lógica hay siempre una obsesión con tocar en algún momento un terreno geométrico. Existen muchísimos ejemplos en la historia, muchísimos. ¿Os acordáis? Quizá lo hayáis visto, los diagramas de Venn, esos circulitos que utilizamos para representar intersecciones, uniones entre conjuntos. Hay una gran pasión por ese tipo de cuestiones. Y entonces, esa es un poco la pregunta por la que se empieza en este trabajo. ¿Existe una representación diagramática de la noción formal de teoría? ¿Vale? Bueno, esto no me voy a fijar especialmente, ya lo hemos dicho, y creo que voy a ir directamente aquí. A ver si eso se puede dar. No. Es que estoy ahí, vale. Dos modelos. Bueno. ¿De qué forma podría yo querer representar una teoría? Una forma muy sencilla es recurrir a la figura geométrica más elemental que tenemos, que es la de los círculos, ¿verdad? Bien. Entonces, una pregunta de nota, lo digo para qué. ¿Cuántas teorías como esta, teorías completas, se pueden generar aquí? La respuesta es muy sencilla, es 4. No hay más que 4 teorías completas que puedan responder a esa pregunta. Todas las demás no lo van a ser. Hay 4 teorías completas. ¿Eso qué quiere decir? Fijaros, si lo represento mediante esos ejes, podríamos decir que el círculo de arriba es la teoría completa asociada a P y Q. El que está a continuación, el que está en el lado derecho, P y no Q, no PQ, no P no Q, por ejemplo. Y ahora, ¿es esa una representación correcta de cómo se relacionan esas teorías? De tal manera que las intersecciones tengan un significado lógico. Aquí es cuando estáis viendo un poco cómo funcionan las tripas de la lógica. Pero yo lo que quiero hacer es buscar una representación geométrica, pero que tenga un significado lógico. ¿Vale? Bueno, y ahora una pregunta. ¿Habrá alguna fórmula que esté en todas estas teorías? Sí. ¿O no? ¿Vale? Y si hay alguna fórmula, ¿cuál es esa fórmula? Fijaros, ¿cómo hemos definido teoría de una fórmula dada? Como todas las consecuencias lógicas de esa fórmula. Todo lo que se sigue, todas las fórmulas que son derivables a partir de esa. Por tanto, ¿qué fórmulas son esperables en cualquier teoría? Las tautologías, ¿no? ¿Por qué? Porque las tautologías se siguen de cualquier cosa. Aquí tenéis esta fórmula, ¿vale? Es un representante canónico de cualquier tautología que podáis expresar en este lenguaje. ¿Vale? Bueno, entonces, y ahora mi pregunta es, ¿cuál será, si sigo ese modelo, cuál será el lugar de una tautología? ¿Dónde tiráis la diana? ¿Dónde tiráis el dardo? ¿Dónde estaría la tautología en esa representación gráfica?
sería exactamente el punto de intersección entre todos esos círculos. Por tanto, fijaros, ¿cómo definís, cómo os han dicho que se define la lógica proposicional? Como el conjunto de todas las verdades, todas las tautologías, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que representar la lógica en términos generales, parece que le haríamos corresponder ese punto. ¿Es correcto o no? ¿Entendéis? ¿Pilláis la idea? Ahora, considerad un lenguaje proposicional de cualesquiera variables, ya no tenemos solo P y Q. Ahí está muy claro por qué nos salen 4 circulitos, porque intuitivamente yo he considerado el caso más sencillo, el caso más sencillo es con una sola letra, pero eso no jugamos demasiado. Entonces, he considerado un caso con 2 letras, P y Q, y me salen 4 circulitos que son lo que corresponderían, fijaros, 4 circulitos de radio máximo convencional, y luego hay áreas de intersección, de eso hablaremos después, que corresponden a las 4 teorías máximas que yo puedo representar en ese lenguaje proposicional. Y ahora viene una pregunta, ¿y la lógica dónde está? Bueno, pues la lógica es precisamente lo que tienen en común todas esas teorías completas, todas esas teorías máximas. Y decís, ¿es un punto? Bueno, pues no señor, está mal, ese dibujo está mal. Esto es que me gusta mucho hacer. Siempre os engaño con alguna cosa que está mal. Pero ¿por qué está mal? Fue muy interesante saber por qué esto estaba mal. Porque lo que a uno se le ocurre es, bueno, vamos a ver, en el caso de que yo tenga 2 letras sentenciales, un lenguaje proposicional reducido a 2 letras sentenciales, vale, tengo 4 teorías completas y el problema es representar la lógica. Pues hombre, el caso límite es un punto tangente entre todos los círculos máximos. Ese es un caso límite. En ese caso, eso además está muy bien, digamos, responde razonablemente bien. Pero la representación se ha sobreexcedido en algo. Esa representación es truculenta, tiene una consecuencia, ¿vale?, que me lleva a hacer que la lógica se comporte de un modo que de hecho no se comporta. Y esto es lo que hay de bonito cuando uno toma razonamientos formales, lógica, e intenta verterla en un marco diagramático. Es una traducción. No es que el marco diagramático esté vacío, ¿vale? No es que los diagramas ofrezcan cualquier posibilidad de representación. Son 2 lenguajes distintos y estás intentando ver cómo ajustan y si es que ajustan de alguna manera. Y aquí lo que ha ocurrido es que el marco de representación se ha excedido. Fijaros cómo son 2 círculos cualesquiera opuestos por uno de los ejes, es decir, tienen sus centros en el mismo eje. ¿Cómo son? No comparten nada, salvo que el punto tangente, donde hemos colocado todas las tautologías. ¿Pilláis? Es decir, tenéis este y este, solo compartirían el punto tangente. ¿Eso a qué nos obliga? Nos obliga a afirmar que existen teorías máximas tales que, para cada fórmula que no es una verdad de la lógica, si una fórmula está en uno de los conjuntos, en el otro está la negación. Es decir, no comparten ningún material que no sean las propias verdades de la lógica. Si uno lo piensa, y la verdad, la primera vez que lo pensamos dijimos, bueno, sin embargo no existen teorías así. Es muy trivial demostrar que no existen teorías así. La lógica no es capaz de separar las teorías de esa manera, ¿vale? Entonces, hay otro modelo. A ver. ¿Qué sería ese? No sé si lo veis, ¿vale? En ese caso, ¿qué es lo que tendríamos? Los círculos rotarían, es decir, tendrían una intersección no vacía generando un área central. Ese área central correspondería a ¿qué? ¿Qué colocaríais ahí? Las fórmulas de la lógica. Y ahora la cuestión está en saber, ¿y el resto de las áreas de intersección cómo son? ¿Hasta dónde podemos llevar esto? Esa es una de las... este es el tipo digamos, de ingeniería, de cacharrería, de cocina, ¿vale?, que hacemos en lógica, y que creo que es lo que yo os quería traer aquí. Bueno, esta pregunta luego se complica bastante y ya es muy interesante analizarla en algunos casos. Vamos a ver. Es que no lo quiero poner en modo presentación.
esto no funciona gran cosa. A ver, ahí está. Aquí está. Mirad, aquí tenemos unos dibujos ya bastante más sofisticados, bastante más complicados, cosas que se pueden hacer. Y ahora una cosa que yo puedo hacer es evaluar diagramáticamente relaciones inferenciales entre fórmulas. No sé si habéis pillado la idea. A ver, no sé si pilláis lo que os estoy sugiriendo que hagáis. Es que no volváis a hacer tablas de verdad, sino que toméis el Photoshop y trabajéis como Dios manda con él. ¿Alguien sabe qué estoy diciendo? ¿Cómo representaríais una relación de consecuencia lógica en términos de estos círculos? Pues simplemente colorearíais los círculos, y si un círculo contiene propiamente a toda la superficie, cuando digo círculo no puede ser un área bastante más complicada, ¿de acuerdo? Contiene propiamente al otro, existe una relación de implicación lógica. ¿Vale? Esa es la idea. La idea es que utilicéis este marco de representación como una forma para evaluar las relaciones inferenciales. Por eso tiene gracia y tiene sentido servirse de relaciones geométricas. A ver si aquí os puedo enseñar alguna. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenéis el lugar geométrico en azul es el de P y Q, ¿vale? Y el lugar geométrico en verde es el de Q o R. Ahí veis perfectamente que esas zonas están sobrepuestas, ¿vale? Claro, ahora os voy a explicar algo, pero esto os lo voy a explicar muy por encima, porque es algo que vosotros difícilmente habéis estudiado y no quiero tampoco machacaros, simplemente quiero que os quedéis un poco con qué tipo de trabajos se pueden hacer todavía en lógica. Veis que es una lógica muy elemental. Quizás estaríais esperando cosas como lo que ha hecho antes Alfredo, en el que realmente habéis visto mucha cacharrería, habéis visto operadores de varios tipos, habéis visto hablar de parámetros temporales, parámetros modales, y se han combinado. Esto es la lógica más elemental que hayáis visto nunca, y sin embargo también se puede trabajar con ella. Y no está cerrado tampoco el campo ahí. Bueno, entonces, fijaros que es lo que, eso no sé si ahí se ve muy gloriosamente, pero esa, que ya no es una margarita, es una dalia, ¿vale? Sí, esa especie de flor que se va formando, de dalia que se va formando. Pero no era una orquídea. ¿Eh? Anda ya, que no, una dalia. Pero lo que pasa es que la dalia es un bulbo, pero no es una orquídea. No, es que eso es una broma, porque siempre nos referíamos a este tipo de representaciones como la margarita. Pero cuando estuve en Brasil la última vez exponiendo precisamente esta presentación que estáis viendo, que es mucho más elaborada y tiene muchas más cosas que no os voy a enseñar, me dijeron, no, está todo muy bien, salvo tenemos un problema. Eso no es una margarita, eso se parecía a una dalia. Entonces se lo dije a Mara, digo, vaya, ¿qué tal fue? Digo, no, ha ido todo muy bien, pero hay un problema con el nombre. Bueno, entonces, este sistema de representación, fijaros, aquí ¿cuántas letras sentenciales distintas hay? Hay 3 letras sentenciales distintas. La complejidad de esa figura diagramática no es excesiva si lo comparáis con este procedimiento, porque aquí tendréis que hacer una matriz de 2 elevado a 3, es decir, con 8 ceros y unos, 8 posibilidades aquí, y ahí podéis representar parcialmente, mediante un número de ejes, esa misma circunstancia. Ahí está completamente representada. Pero, este procedimiento diagramático en ningún momento va a superar sustancialmente los problemas computacionales, si lo sabéis bien, los que hacéis teoría de la computación, que están asociados a lo que se llama el problema de la satisfacibilidad, el problema SAT, ¿vale? Es decir, no vamos a conseguir acortar, no va a ofrecer ventajas definitivas, porque eso tendría unas consecuencias de tipo epistemológico de muy largo alcance, y nadie está pretendiendo eso. Simplemente ofrece ciertas ventajas puntuales de representación, nada más, pero no está rompiendo el marco conceptual vigente, está dentro del paradigma estándar. Entonces, ¿cómo podría yo simplificar esto? ¿Podría yo juzgar la relación inferencial entre P y Q o R construyendo o bien una tabla de verdad más pequeña o bien un sistema de circulitos más corto, más breve, o sea, con menos circulitos? Pues veréis, hay un teorema
que se llama teorema de interpolación, ¿vale? Que rara vez se lee de esta manera que yo os voy a proponer, pero que fue Mara que me propuso, porque los dos pensábamos que el teorema de interpolación tenía algo que ver con esto que estábamos haciendo, y luego tiene que ver, pero no por donde se esperaba. Y el teorema de interpolación lo que dice es lo siguiente, ¿vale? Si yo tengo que una fórmula alfa implica una fórmula beta, ¿vale? Entonces tiene que existir una fórmula zeta, ¿vale? A ver, lo voy a pintar así, ahora os lo explico. Cuyo vocabulario es el común al vocabulario de alfa y al vocabulario de beta. Es decir, en ese caso, ¿cuál sería? Q. Es la única letra común a ambas fórmulas, ¿vale? Tal que... Bien. Cuando yo empecé a mirar esto dije, pues, me parece una chorrada. Salvo si uno se lo toma de la siguiente manera. Si yo considero, ¿vale? Si alguien me pregunta por esto y yo analizo esto y analizo esto y el teorema de interpolación es válido, tengo una forma de saber que esto es el caso, ¿vale? Es decir, yo puedo juzgar utilizando el teorema de interpolación cuando una fórmula implica a otra evaluando modelos de muchísima menor complejidad. ¿Por qué? Porque me basta con considerar el vocabulario común. Una fórmula, lo que se llama un interpolante en el vocabulario común. Si yo tengo una estrategia de localizar un interpolante, pues entonces puedo juzgar en un modelo geométrico muy sencillo una relación inferencial que de otro modo tendría que evaluar en un modelo geométrico muy complejo. ¿Qué es un interpolante? Y ahora es donde viene lo bonito. Un interpolante es una deformación, un giro geométrico de un área en otro modelo distinto. A ver si eso os lo puedo poner aquí. No sé si... Creo que lo tengo aquí al final. Un momentito. ¿Veis? Esto es cacharrería fina. Lo que ocurre es que no tiene mucho sentido que os lo cuente. Este es un ejemplo, ¿veis? Aquí se forma una figura que tiene esta transformación geométrica cuando pasa a un lenguaje distinto y finalmente podéis comprobar que hay una relación de inclusión entre las áreas. Con lo cual, lo que estamos consiguiendo es que lo que antes... La pregunta ahora sería, ¿puedo yo sistematizar todas las transformaciones geométricas en modelos de estas características de tal manera que sepa cuándo una fórmula genera un interpolante de esa fórmula en un lenguaje distinto? Porque esos interpolantes, si os dais cuenta, lo que son es criterios para determinar cuándo se cumplen ciertas relaciones inferenciales, ¿vale? Bueno, acabáis de ver, y con esto yo prácticamente voy a terminar, y si queréis preguntar podéis hacerlo, porque no quería machacaros vivos, que ya lleváis bastante, ¿no? Y la lógica tiene que tener también un lado humano. Entonces, os voy a mostrar finalmente lo que yo considero cosas por hacer, porque ahí sí que estáis muy invitados en cuanto os sintáis en condiciones, ¿no? Todas esas transformaciones geométricas que os he dicho, a mí eso es algo que me atrae, porque creo que ahí hay algo, pero no sé muy bien qué hay. Esto es muy curioso, sistematizar el estudio de la consecuencia en términos de variaciones cromáticas, extender el modelo a cualquier lenguaje de cualquier cardinalidad, es decir, con cualquier número de átomos, y proyectarlo también, analizar el problema de la completitud ahí y el problema de representación en lógica de primer orden, que ya os advierto es complicado. Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale?, de cómo transformáis esa relación inferencial en lenguajes de mayor riqueza, es decir, cómo se van preservando las relaciones de inclusión, pero se van modificando las regiones geométricas que tenéis. El tema de las variaciones cromáticas es esto. Si utilizáis círculos superpuestos en Photoshop, ¿vale?, que tienen exactamente la misma tintura y la misma capa de transparencia, podéis ir determinando cuáles son las zonas más claras. Son las zonas que corresponden a teorías completas. Las zonas más oscuras, progresivamente, son teorías,
y la zona central más oscura, que tendería a formar un círculo, es una zona más oscurecida cromáticamente. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Hasta dónde podríamos jugar con eso? Y finalmente ese es el modelo infinito. En el modelo infinito ya no tenemos ni siquiera una dalia. Tenemos dos secciones, ¿vale? Una que estaría formada por la rotación continua de todos los círculos a lo largo de todos los ejes, ¿vale? Además, tiene una gracia para los geómetras, ¿te has dado cuenta? Porque esto es una gracia muy graciosa, porque esto es una circunferencia continua, porque tienes 2 elevado a omega círculos que son los que te determinan los lugares geométricos de tangencia, ¿te das cuenta? Es decir, no hay huecos de ningún tipo, está bien calculado. Y eso es algo que, bueno, anima a seguir, porque es una consecuencia de que el marco de representación está encajando donde debería. También hay anomalías, pero esas yo no os las voy a contar, y si no os habéis dado cuenta, pues mejor para mí. Bueno, esto es lo que hacemos, incluso ya veis, en terrenos completamente básicos y elementales. Y la culpa la tenéis vosotros, porque era cómo explicamos a estos muchachos por qué la lógica es también una teoría y cuál sería con respecto a los demás. Ahora lo sabéis, la lógica es esto, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. ¿Pedagógica o hay sustancia también filosófica? No, hay sustancia filosófica. ¿Tiene que ver con la naturaleza sintética quizá y a priori del razonamiento? No, no básicamente. ¿Por dónde va eso? No lo he pensado, pero... no, a ver, no tanto filosófico, sino realmente si podíamos encontrar un modelo geométrico de las operaciones lógicas elementales. Es algo que a mí personalmente siempre me ha encandilado, porque creo que hay muchas operaciones de tipo geométrico que están muy conectadas con operaciones lógicas básicas. Incluso pienso que a nivel neurológico. Si hay alguna conexión filosófica más interesante, tiene que ver con toda la aplicación de las lógicas visuales, que es algo que se empieza a hacer realmente cuando se empiezan a fabricar escritorios en los que los iconos y los movimientos de los iconos tienen un significado. Me explico, iría más por ahí. O sea, cómo ciertos movimientos que ahora podemos representar en términos de movimientos de figuras que pueden tener un contenido formal, tienen realmente un contenido formal lógico expresable de alguna forma. Pero no había pensado en eso que dices tú. Antonio. Toma, que estoy acaparando aquí toda la... Es muy inspirador, y la parte cromática. Bueno, tú nos has enseñado lo que has estado pensando, trabajando para la lógica proposicional. Ya has comentado que tienes pendiente ponerte con la lógica de primer orden, luego tenemos las lógicas no clásicas, es decir, esto es un camino que puede dar lugar a más. No lo sé, me lo pregunto así. El hecho de que sea una representación en el plano, en el caso de la proposicional, ¿tienes alguna intuición para otros tipos de lógicas o incluso en esta, algún tipo de una representación espacial o incluso pensando en representaciones geométricas de más dimensiones o incluso en representaciones geométricas no euclidianas? Es decir, esto puede ser muy interesante seguir, porque no sé, ¿has pensado algo? ¿Tienes alguna intuición? El salto del plano a la tercera dimensión ¿puede tener algo que ver? No sé si... trabajé con 3 dimensiones en algún determinado momento. Lo que pasa es que tampoco tenía demasiado sentido y tenéis que tener en cuenta que existen limitaciones representacionales que no están superadas aquí. Es decir, esto os puede dar la impresión de que funciona muy bien y a ciertos efectos funciona bien, pero aquí no hay una métrica, por ejemplo, ni puede haberla, por la sencilla razón de que 2 círculos que están más próximos comparten un área de intersección mayor que 2 círculos que están opuestos, es decir, cuyos centros están en el mismo eje. No hay forma de colocar los átomos de ningún lenguaje finito
¿vale?, superior a 2 átomos, parar igual a 2, de tal manera que esas distancias se traduzcan en esa diferencia que debería haber. Es un hecho puramente combinatorio. Entonces, existen, y me he acordado de esto porque fue intentando resolver ese problema, cuando se me ocurrió que a lo mejor lo que teníamos que considerar eran figuras geométricas en 3 dimensiones, pero tampoco ahí se resuelve de ninguna forma. Hice muchos apaños y al final no me salía nada que fuera mínimamente coherente. Y dije, bueno, bien, consideremos que podemos hablar de lugar geométrico, y por eso en el texto soy muy cuidadoso, pero aquí no hay una métrica, ni se puede establecer. Sí, no, te iba a comentar, Enrique, que no sé si conoces algo de lo que son semánticas de esferas, concretamente para lógica epistémica dinámica. No. Aparte de lo que sería también semánticas topológicas para sistemas modales. Semánticas topológicas, sí. Dices en el caso de la semántica de vecindades. Sí. En el caso de las esferas es que veo alguna conexión. Lo que ocurre es que como yo no he entrado de lleno en la cuestión, no sabría decirte con detalle, pero sí donde se puede comprobar algo de eso. Y veo alguna pues dame conexión. Luego el dato. En semántica de vecindades sí, pero madre del amor hermoso, eso era tremendamente abstracto y tampoco yo entendí nunca, no lo vi geométricamente, lo veía topológicamente y ya está. No, aquí ya te digo, es un intento de sacarle partido, y luego esos giros que habéis intuido ahí, ¿no?, que permiten transformar áreas, ¿vale? Porque cuidado, aquí no lo he dicho porque ya no venía a cuento, ¿no?, pero las áreas notables que se pueden definir aquí como los lugares geométricos de las fórmulas, es decir, como aquellos que corresponden a teorías. Pero claro, tú puedes hacer ahí cualquier retaleo, ¿no? En el ejemplo anterior puedes ahí hacer cualquier retaleo y eso no va a tener significado formal, ¿vale? Lo que ocurre es que tú puedes construir recursivamente la noción de lugar geométrico de un conjunto, de una fórmula, y a partir de ahí conjunto de fórmulas, y a partir de ahí demostrar que el lugar geométrico de una fórmula es su teoría, ¿no?, que todo eso me lo he saltado para que no. Pero esa era la gracia que tenía, ¿vale? Cuanto más, ya lo iremos viendo, eso ya lo iremos viendo. Siguiendo, voy a traer un poco la pregunta de Antonio, que después me encanta. Vuelvo un poquito atrás del comentario que... Esto, o sea que aquí se podrían establecer algo así como teoremas de limitación representativa con respecto a la geometría tal y con respecto a la lógica que es el target. Ok, y esto se parece un poco a lo que hacen en filosofía de la ciencia. Empiezan a decir cosas como que cierto teorema matemático de geometría explica, yo prefiero decir que predice, que no puedes cruzar, por ejemplo, la ciudad de Königsberg porque tiene 7 puentes sin repetir puente. Eso se basa en un teorema geométrico. Entonces te dice, esto es algo parecido a esto. Quiere decir que hay un teorema, en virtud de la naturaleza de la geometría plana que estás usando, hay cosas que no pueden representarse. Esa es la idea. A ver, una pregunta muy parecida fue la que surgió en el desarrollo de esa conferencia, ¿no?, en Salvador de Bahía, este octubre era, me parece. Entonces, creo que utilicé el siguiente ejemplo. Si yo te enseño un marco de representación y te marco una teoría que está por aquí, y te digo, mi teoría o bien es este círculo, o bien es simplemente todos ellos, o bien es este, o bien son todos ellos, ¿a qué te suena? Pues es el primer teorema de Gödel. Es decir, tú puedes decir simplemente que... Me falta la partitura. No, lo que te quiero decir es, ¿cuál es la idea? Yo sí puedo representar, por ejemplo, que el lugar geométrico de la aritmética de Peano, ¿vale?, o bien es una teoría que queda por debajo de lo esperado, o bien colapsa en el lenguaje. Es decir, si te preguntas ¿cuál sería el lugar geométrico de? Pues el lugar geométrico de es uno de estos dos, pero no sabemos cuál. ¿Por qué? Porque no sabemos si la aritmética de Peano es demostrablemente consistente. O sea, es consistente, perdón.
Entonces, puedes utilizar, esto es, no sé si te estoy respondiendo, es un ejemplo de cómo utilizarías este marco de representación para expresar un teorema de limitación. A eso te he respondido, pero no sé si es lo que tú preguntabas. Bueno, es otro aspecto de la limitación. Es que esto no es un aspecto de la limitación, esto es un aspecto afortunadamente interesante, ¿verdad? La representación. Que no puedas localizar el lugar geométrico exacto de una teoría dada, eso... Porque el hecho es que la teoría está. Ah, vale.